Muy buenas tardes amigos y bienvenidos una vez más al canal Alpha Mind. Vamos a hablar sobre un tópico muy sensible pero muy importante de explicar y también clarificar. La Iglesia Católica no tiene su origen en las enseñanzas de Jesús o ni siquiera de la Biblia. Así es, muchas personas en el mundo son católicos, llevan toda su vida siendo católicos fervientes, creyentes en esta religión, pero por desgracia tenemos aquí lo que sería una evidencia muy clara, hasta basada en la Biblia, de que esta religión, esta creencia basada en el catolicismo, es puramente falsa y está plagado de enseñanzas paganas, idolatría y también tradiciones que no tienen ni siquiera ni una pizca de valor cristiano, me repito, según lo que sería la visión de Jesús o la visión de esta Biblia que ha sido traducida por un montón de lenguas en todo el mundo. Claro está, cada cual que tome de esta información como quiera y que tome la acción pertinente. Aquí vamos a explicar claramente cómo la Iglesia Católica es una religión pagana al 100%. Empezamos. La Iglesia Católica Romana sostiene que su origen se encuentra en la muerte, resurrección y ascensión de Jesucristo aproximadamente en el año 30 de nuestra era. La Iglesia Católica se proclama a sí misma como la iglesia por la que murió Jesucristo, la iglesia que fue establecida y construida por los apóstoles. ¿Es este realmente el origen de esta Iglesia Católica? Pues por el contrario. Aún una lectura muy superficial del Nuevo Testamento revela que la Iglesia Católica no tiene su origen en las enseñanzas de Jesús y sus apóstoles. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento no hay mención del papado, la veneración o adoración de María o la Inmaculada Concepción de María, la perpetua virginidad de María, la ascensión de María, María como co-redentora o mediadora, nada de esto. Las peticiones a los santos en el cielo por su intercesión tampoco, la sucesión apostólica, la ordenanza de la iglesia funcionando como sacramento, el bautismo infantil tampoco está en la Biblia, la confesión de pecados a un sacerdote tampoco, el purgatorio tampoco, las indulgencias o las autoridades paralelas de las tradiciones eclesiásticas y la escritura. O sea, todo lo que la Iglesia Católica está pues defendiendo en su tradición, su cultura básicamente, es completamente anticristiano. Así que el origen de la Iglesia Católica no se encuentra en las enseñanzas de Jesús. Entonces, ¿en qué se basa esta Iglesia Católica? Pues bien, después del 325 después de Cristo, Constantino convocó al Concilio de Nicea. Esto fue para, por supuesto, intentar convertir a lo que sería pues al Imperio Romano entero para unir un imperio completamente fragmentado, utilizando como herramienta el cristianismo. Y aquí es donde adaptaron el cristianismo a las culturas paganas de Roma para poder unificar el territorio entero. Constantino visualizó el cristianismo como una religión, literalmente, que pudiera unir el Imperio Romano al completo, el cual pues como dijimos antes se estaba fragmentando muchísimo. Mientras que esto pues podría verse como una cosa positiva en lo que sería el cristianismo, el resultado fue completamente lo opuesto. Al igual que Constantino se negó a adoptar de lleno la fe cristiana tal y como la predica Jesucristo, continuó con muchas de sus creencias y prácticas paganas. Así también la iglesia cristiana que Constantino promovió era una mezcla del verdadero cristianismo y el paganismo romano. Aquí os daremos los siguientes ejemplos tan claros como el agua. Literalmente, creencias completamente paganas y totalmente antibíblicas le dieron una nueva identidad al cristianismo. Primer ejemplo, el culto a Isis. Una religión de la madre diosa egipcia fue absorbida dentro del cristianismo. Así es, reemplazando a Isis con María. Muchos de los títulos que fueron usados por Isis, tal como Reina del Cielo, Madre de Dios y Teoctos, quien dio vida a Dios, fueron adjudicados a María. Se le concedió a María un exalto papel en la fe del cristianismo, mucho más allá de que la Biblia describe de ella, para atraer a los adoradores de Isis a la fe.
claro está, que de otro modo no lo hubieran adoptado bajo ningún concepto. Las primeras claras señales de la Mariología católica ocurrieron con los escritos del Origen, quien vivió en Alejandría, Egipto, el cual resultaba ser el punto focal de la adoración a Isis. Como podéis ver, muy inteligente cómo insertaron esta tradición y la juntaron con el cristianismo. Número 2. El mitraísmo. Era una religión en el Imperio Romano del 1 hasta el siglo V después de Cristo. Era muy popular entre los romanos, especialmente los soldados romanos, y posiblemente fue la religión de muchos emperadores romanos. Mientras que nunca se le concedió un estatus oficial, el mitraísmo en el Imperio Romano fue de hecho la religión oficial hasta que Constantino y muchos de los siguientes emperadores romanos reemplazaron el mitraísmo con el cristianismo. Una de las características claves del mitraísmo fue que una comida de sacrificio, la cual consistía en comer la carne y beber la sangre de un toro. Mitras, el dios del mitraísmo, estaba presente en la carne y la sangre del toro, y cuando eran consumidas se otorgaba la salvación a aquellos que tomaban parte en la comida del sacrificio. Teofagia, la práctica de comer el cuerpo de un dios. ¿Os parece esto similar? Bien, pues el mitraísmo también tenía 7 sacramentos, haciendo que las similitudes entre el mitraísmo y el catolicismo romano sean demasiadas para ser ignoradas. Constantino y sus sucesores fundaron una fácil sustitución de la comida sacrificial del mitraísmo en el concepto de la cena del Señor, la comunión católica. Muy tristemente, algunos de los primeros cristianos comenzaron a añadir el misticismo de la cena al Señor, rechazando el concepto bíblico de un simple acto de adoración y recordatorio de la muerte y derramamiento de la sangre de Cristo. La romanización de la cena del Señor hizo la transición a una consumación del sacrificio de Jesucristo, conocida como la misa católica, el consumir el cuerpo de Dios, de Jesús, para obtener la salvación. Me repito, esto fue parte del mitraísmo antiguo del Imperio Romano. Bien, pues número 3. La mayoría de los emperadores romanos y ciudadanos eran enotistas. Un enotista es alguien que cree que la existencia de muchos dioses, pero que tiene un enfoque primario en un dios en particular, o considera que un dios en particular como supremo sobre otros dioses. El politeísmo, en definitiva. Por ejemplo, el dios romano Júpiter era supremo sobre el panteón, que serían pues los demás dioses romanos. Los marinos romanos con frecuencia eran adoradores de Neptuno, el dios del océano. Cuando la Iglesia Católica absorbió el paganismo romano, simplemente reemplazó el panteón de los dioses con los santos. Tan simple como esto. Así como el panteón de dioses romanos tenía un dios del amor, un dios de la paz, un dios de la guerra, de la fuerza, de la sabiduría, etcétera, etcétera, la Iglesia Católica tiene un santo que está a cargo, entre comillas, de cada una de estas características. Y existen muchas otras categorías. Igualmente, así como muchas ciudades romanas tenían un dios específico para la ciudad específica, también la Iglesia Católica provee sus santos patrones para las ciudades. Como podéis ver, han cogido literalmente la cultura de los dioses múltiples y le metieron una pintura encima de los santos para venderte el cuento de los santos. Es absolutamente increíble. Número 4. La supremacía del obispo romano, el papado, fue creado con la ayuda de los emperadores romanos, siendo la ciudad de Roma el centro del gobierno del Imperio Romano, y con los emperadores romanos viviendo en Roma, la ciudad de Roma se levantó como preeminencia en todas las facetas de la vida. Constantino y sus sucesores dieron su apoyo al obispo de Roma como el supremo gobernante de la Iglesia. Desde luego era mejor para la unidad del Imperio Romano que el gobernante y la sede de la religión se encontraran centrados en el mismo lugar. Mientras que muchos obispos y cristianos se resistieron a la idea de que hubiera un obispo romano supremo principal, eventualmente el obispo romano se elevó a la supremacía a través del poder y la influencia de los emperadores romanos. Cuando el Imperio Romano se colapsó, los papas tomaron el título que previamente había permanecido a los emperadores romanos, Pontificus Maximus.
Así es, los emperadores romanos nunca desaparecieron, sino que el poder literalmente se trasladó de forma invisible al papado, tan simple como esto. Supuestamente San Pedro, otro santo una vez más, fue el primer papa de la historia. Bien, pues se pueden dar muchísimos otros más ejemplos, pero estos 4 ejemplos claros como el agua, transparentes, puede que sean suficientes para demostrar que el verdadero origen de la Iglesia Católica, desde luego la Iglesia Católica romana, niega el origen pagano de sus creencias y prácticas, pero se basan en ello. La Iglesia Católica disfraza sus creencias paganas bajo capas de complicada teología o excusa y niega su origen pagano con la máscara de la tradición eclesiástica. O sea, se inventa cualquier cuento, cualquier rollo para intentar venderte la moto, literal como esto. Reconociendo que muchas de sus creencias y prácticas son totalmente ajenas a la Biblia, la Iglesia Católica está forzada a negar la autoridad y suficiencia de la Sagrada Escritura. El origen de la Iglesia Católica es el trágico compromiso del cristianismo con las religiones paganas que la rodeaban. En vez de proclamar el Evangelio y convertir a los paganos, la Iglesia Católica cristianizó las religiones paganas y paganizó el cristianismo. Al mezclar las diferentes ideas y borrar las características distintivas, la Iglesia Católica se hizo a sí misma atractiva a la gente del Imperio Romano. Uno de los resultados fue que la Iglesia Católica se convirtiera en la religión suprema del mundo romano durante muchísimos siglos. Bien, pues aquí lo tenéis, amigos, tan claro como el agua. La Iglesia Católica, el origen de la Iglesia Católica, el catolicismo, todo lo que esta religión representa, sus iglesias, sus prácticas, sus religiones, su culto, su origen, los santos, la adoración, los pecados, todo lo que trata esta iglesia está formada con un origen antibíblico y lo hemos demostrado justamente utilizando la Biblia. Tú lo puedes hacer, por supuesto, es muy simple. Coge una Biblia, léetela y verás cómo la cultura católica está completamente diferente a la cultura real de lo que sería la enseñanza bíblica, lo que sería Jesucristo, tan claro como el agua. Está muy simple, está muy claro, por supuesto, que esto decide que otras religiones tienen la verdad absoluta, por ejemplo, los protestantes, los luteranos, los testigos de Jehová, cualquier otra religión. Pues no, tampoco, porque nadie tiene lo que sería la verdad absoluta. Todos atraen agua a su arroyo. Recordad esto, es importante. La única verdad está en buscándolo independientemente y nunca afianzándose en la religión, porque cualquier religión, si la practicas, estás aceptando sus tradiciones que en muchísimos casos están hechos con un interés específico. Por ejemplo, la Iglesia Católica, el catolicismo fue creado única y específicamente para juntar al Imperio Romano que se estaba desmoronizando. Fue un movimiento estratégico, casi como militar, literalmente, para poder conseguir controlar el país o el imperio por mucho más tiempo, porque si no, el imperio se hubiera desmoronado y por supuesto el poder que Constantinopla tenía se habría esparcido de forma permanente. Este fue el único motivo, la única razón de que la Iglesia Católica existe hoy en día, tan claro como el agua. Bien, chavales, pues nada más, nos veremos como siempre en los próximos videos de AlphaMind y también estaremos atentos a lo que será el directo de AlphaMind, que se hará posiblemente el día martes por la noche, el día 27 de agosto, esperemos que sería pues el directo de AlphaMind del especial de los 100.000 suscriptores. Bien, pues nada más, nos veremos muy pronto. Hasta luego.